¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, Dios les bendiga. Hoy tengo la bendición de compartirle esta hermosa palabra que está en el libro de Juan. Esto está en Juan capítulo 4, versículo del 1 al 19. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le pido en esta hora, Señor, que sea usted, Señor, guiando, Señor, esta hermosa palabra, Señor, y que su Santo Espíritu, Señor, llegue al corazón de toda persona, hermano, hermana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1, que dice: Jesús y la mujer samaritana. Dice: Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Qué hermosa y tremenda palabra del Señor que vamos a entregar en el día de hoy. Bueno, este hermoso versículo nos relata el encuentro de Jesús y una mujer que no se conoce ni se menciona su nombre en la Escritura, pero solo se sabía que era una mujer samaritana porque provenía de la región de Samaria. Los habitantes de esa ciudad eran conocidos como samaritanos porque era una raza mestiza conformada por judíos y gentiles. Bueno, acá los judíos y los samaritanos tenían una gran historia de desacuerdo tanto de orígenes, de temas religiosos,
de adoración y rivalidades. Uno de los más importantes conflictos era que los samaritanos creían que el lugar correcto para adorar a Dios era el monte Gerizim. ¿Qué significa el monte Gerizim? Veamos en Deuteronomio 27, versículo 12. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Bueno, esto indica que el monte de Gerizim era el monte pero más importante del territorio que Jacob dio a José, porque era el monte de la bendición. Mientras que los judíos era el templo de Jerusalén, esta rivalidad produjo el rechazo de los judíos hasta qué punto en que cuando los judíos realizaban un viaje a Galilea y Judea, muchos de ellos cruzaban el río Jordán. Bueno, 2 veces para no cruzar por Samaria, que era una ruta más directa. Bueno, acá los judíos no podían entablar una conversación con un samaritano, porque era mal visto que un hombre hablara con una mujer que no fuera su esposa frente a los demás. Bueno, conocimos un poco sobre los samaritanos y los judíos. Ahora vamos a ver en profundidad los siguientes versículos. Vamos a Juan 4, versículo del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, acá entendíamos que Israel estaba dividida en 3 regiones: Judea al sur, Galilea al norte y Samaria en el medio. Bueno, acá Jesús estuvo durante un tiempo en Judea al comienzo de su ministerio. Durante ese tiempo Jesús y Juan el Bautista se dedicaron a bautizar a los israelitas que necesitaban de Dios, pero Jesús solo acompañaba y observaba. ¿Pero qué ocurre aquí? Veamos. Jesús comienza a ser más popular en Judea porque predicaba al aire libre y muchas personas escuchaban sus palabras. Entre unas palabras destacaba era el llamado Sermón de la Montaña. Y esto está en Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Qué nos dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Bueno, acá él predicaba a menudo estas palabras para explicar a sus seguidores el reino de Dios. Los fariseos estaban prestando mucha atención al ministerio de Jesús y empezaron a sentir que el ministerio de Jesús crecería y ellos iban a perder quizás cierto protagonismo sobre su pueblo. Debido a esta tensión, los fariseos, para evitar conflicto, Jesús decide salir de Judea y dirigirse a Galilea. Pero ¿por qué Jesús consideraba que le era necesario pasar por Samaria? En su viaje hacia Galilea, ahí Jesús siguió la ruta más directa que atravesaba Samaria, y ese camino conducía al pueblo llamado Sicar, y ahí se encontraba el pozo de Jacob. ¿Cuál era la razón para ello? Era porque Jesús tenía un propósito y era
a que ahí tendría una conversación con una mujer samaritana que iba a sacar agua de ese pozo. Vamos a Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice la palabra? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué nos dice? Que Jesús llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar, en donde había ese pozo. ¿Y cómo fue adquirido ese pozo? Por Jacob. Compró tierras en Siquem y vivió allí durante muchos tiempos. Mire, en Génesis 33, 19, ¿qué nos dice la palabra? Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Este pozo fue construido por los descendientes de Jacob y mandó también a construir el pozo para dar de beber a su familia y a sus rebaños. Y aquello quedó allí hasta los tiempos de Jesús, que era un lugar en donde los samaritanos iban a provisionarse de esa agua, que era de gran bendición para ese pueblo de Israel. Podemos ver a un Jesús humano, también que se cansaba, pero él tenía un propósito. Aquí Jesús se sentía fatigado de caminar y se sentó junto a ese pozo. Sabemos que a Jesús le gustaba caminar y le era una forma de mostrar también humildad y autoridad allí en la tierra. Bueno, alrededor de la hora sexta, esto significa que era a las 12 del día, al mediodía. Esta hora, en donde justamente a esa hora la mujer samaritana escogía para ir a buscar de agua, cuando ya no había gente alrededor. Bueno, aquella mujer se sentía tan rechazada por su propia comunidad, por lo que era probable que los demás samaritanos la discriminaran. Podemos ver que esta mujer saciaba su necesidad con cosas del mundo. Bueno, sigamos leyendo en el versículo 7 al 10. Estamos en capítulo Juan, versículo 7-10. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, ¿tú le pedirías a él y te daría agua viva? Acá Jesús tenía un plan perfecto. Sabía que sus discípulos tenían que ir a comprar y era el momento preciso para quedarse solo. Pero él tenía un propósito y era que tenía que hablarle a esta mujer. Esta mujer quizás sufría en silencio. Todos la señalaban como pecadora y para evitar que muchos judíos la juzgaran, prefería acercarse al pozo cuando no hubiera nadie y ahí se encontraría ella sola. Pero aquel día esa mujer acudió al pozo y escuchó a un hombre, Jesús. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Jesús ahí inicia una conversación con esta mujer pidiendo agua.
diciéndole, dame de beber, le dice. Aquí vemos que la mujer se siente importante ya que ella tenía los medios para poder sacar agua, pero ella tiene cierta desconfianza ya que se sabía que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Bueno, la acción que hace Jesús es muy importante porque rompe esas normas sociales de esa época, que los hombres no solían hablar en público con otras mujeres desconocidas. Bueno, esta hermosa palabra nos quiere enseñar que debemos apartar nosotros nuestros prejuicios, quizás cuando salimos a evangelizar. Debemos ser reflejo del amor de Dios. Jesús derribó las barreras de aquella mujer, que era despreciada para entregarle vida nueva y eterna. No debemos despreciar ni juzgar a nadie, hermano, ni discriminar. Sigamos. Vemos que la mujer samaritana se sorprende y cuestiona a Jesús por pedirle agua, destacando esa enemistad entre judíos y samaritanos. Jesús le responde diciendo que si tan solo ella supiera el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Bueno, él quería hacerle alusión a su identidad como el Mesías. Podemos ver cómo Jesús habla de manera simbólica. El agua viva se refiere a la vida eterna y la salvación que Él ofrece. Jesús le sugiere que entienda quién es Él realmente. Ella no solo se sorprendería por lo que le pediría a Él, sino que buscará activamente lo que el Señor puede ofrecerle, que es la vida eterna. Amén. Bueno, esto, hermano, nos enseña que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sabemos que Dios manifestó su amor entre nosotros enviando a su único Hijo al mundo. Él es el agua, es vida que Jesús quería entregarle. No viene para cualquiera, solo aquellos que permiten beber de esa agua. Sigamos, versículo 11 al 15. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Veamos qué ocurrió con esta conversación de Jesús y esta mujer samaritana. Ella no comprendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba utilizando en ese momento. Esta mujer no entendió que aquel judío era el Salvador, era el Mesías, Jesús. Ella no lograba comprender lo que era la salvación que el Mesías le estaba ofreciendo. Bueno, ella veía a Jesús como una persona normal, como un judío que estaba cansado, y ella era una mujer normal que contaba con los recursos en ese momento necesarios para ofrecerle ayuda
y así calmar su sed. Pero esto se refería a algo más espiritual. Cuando Jesús le dice que la sed física solo será saciada temporalmente. Quien beba de esa agua del pozo volverá a tener sed. Podemos ver que Jesús le recalca que su agua espiritual que Él ofrece jamás volverá a tener sed, porque encontrará una satisfacción duradera y completa. Así también será para nosotros, que jamás volveremos a tener sed porque encontramos una satisfacción duradera y completa en nuestro Padre. La mujer samaritana le responde: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Podemos leer cómo la mujer aún no comprende todavía lo que Jesús le dice, pero sí muestra un interés y deseo por el agua que Jesús le ofrece. Se puede pensar que esta mujer samaritana creyó y que Jesús le estaba invitando a un manantial de agua viva. Jesús quería poner ese manantial de agua viva en el corazón de esta mujer para que nunca más se acabara, como a todo aquel que venga a Jesús. Gloria al Señor. Este manantial de agua será lleno de gozo. Él podrá satisfacer cualquier anhelo y les hará conforme a su corazón, agradable a su vista, y será una bendición en la vida también de otros. Una vida en Cristo no es una vida estancada. Pero ¿qué pasa en los siguientes versículos? Leamos. En Juan 4, versículo 16 al 19, dice: Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí Jesús le respondió: Ve, llama a tu marido y ven acá. Podemos ver que esta mujer tenía primero pensado ir a su casa, quizá en ese momento, después llamar a su marido y luego volver con él junto al pozo por esa agua que el Mesías estaba ofreciendo. Recordemos que en ese momento era muy caluroso estar a esa hora junto al pozo y no sería una buena idea recorrer esas distancias. Pero, ¿qué ocurriría si el esposo no quería venir? Esta mujer se quedaría sin esas aguas que el judío le ofrecía. Entonces decidió responderle: No tengo marido. Por eso Jesús le responde: ¿Que has tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido? La samaritana quedó sorprendida con lo que Jesús le respondió, ya que él conocía todo de ella, como así también Jesús nuestro Padre conoce todo de cada uno de nosotros. Sabía que el hombre que estaba ahora de marido no tenía resuelto quizá su matrimonio anterior. Porque, ¿qué significa marido? Se refiere compañero, esposo. Y la palabra esposo en hebreo significa ish, significa hombre. Y en griego, ner significa varón, se refiere a un hombre casado. Aquí podemos ver cómo la ciudad de Samaria estaba llena de idolatría. Los reyes permitían y abrían los caminos para hacer cultos paganos
con una mezcla de gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, Amad, Sefarvaim. Bueno, estos 5 grupos se mezclaron allí en Samaria. Y estos 5 grupos trajeron también entendimiento y adoración de sus dioses a la ciudad de Samaria. Podemos ver cómo Jesús le revela un conocimiento sobre la vida personal y sobre sus creencias que solamente él conocía. Le quiso decir a esta mujer que había cambiado de dioses unas 5 veces y el Dios que tenía ahora tampoco servía. Él estaba mostrando el camino para servir al único Dios que era Él, el Mesías. En nuestra vida personal, el Señor conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. A Él no le podemos mentir ni ocultar nada. El Señor que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. A Él no le podemos mentir. Ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella, sorprendida y asombrada por el conocimiento de Jesús en ella, reconoce que Él debe ser un profeta. Pero ¿qué era un profeta? Era una persona que tiene una conexión especial con Dios y recibe revelaciones divinas. Esta declaración de la mujer muestra su reconocimiento de que Jesús posee un conocimiento y una percepción que solo alguien con un don puede lograrlo. Y este era Él, Jesús, que nos quiere enseñar en esta hermosa palabra. Hermanos, que para Dios todos somos iguales, que no debe haber diferencia. Debemos amar a un solo Dios, no afanarnos a otros dioses como el dinero, lo material, la vanidad, etc. El Señor siempre estará dispuesto a buscarnos para que bebamos de su agua y Él nos va a calmar nuestra sed. Con su agua, Él limpiará nuestros pecados para que siempre busquemos su agua, que es la vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Oh.